Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que me estéis viendo. Como estamos viendo en la diapositiva de presentación, hoy vamos a continuar con los vídeos dedicados al Arduino Nano y en concreto vamos a ver un vídeo muy cortito, muy sencillito, que es para regular la intensidad de un diodo LED, de la intensidad con la que emite un diodo LED con un potenciómetro. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos hacer que un potenciómetro, pues girándolo, pues ilumine más o ilumine menos el diodo LED. ¿Vale? Bien, pues en principio lo que necesitamos es pues el Arduino Nano, un diodo LED, una resistencia de 150 a 200, yo suelo utilizar 180 ohmios, ¿vale? Perdón, hasta 220. Y un potenciómetro de hasta 10K. Esto sí es importante, ¿eh? El potenciómetro como máximo tiene que ser de 10K. Bueno, y ahora vemos el diagrama. Como veis, el diagrama es muy sencillito. Como es un potenciómetro, estamos hablando de entradas analógicas. El potenciómetro, acordaros de que no es 1 y 0, o 5 voltios y 0 voltios, como serían en digital, sino que es analógico, va de un rango. En el caso de 10 kiloohmios, pues iría desde 0 ohmios a 10 kiloohmios. Entonces esto entraría por las entradas analógicas del nano. En concreto estáis viendo que yo utilizo el A0. Pues podéis utilizar cualquier cosa siempre y cuando luego cambiéis la patilla correspondiente, el pin correspondiente en el código que luego os enseño. Bueno, así definiendo así en principio, porque tenemos el potenciómetro, ¿vale? Por un lado entraría el positivo, por otro lado entraría el negativo, la masa, el GND, y por el otro lado va la referencia, perdón, va la salida al pin A0 analógico, acordaros, ¿vale? Y luego la salida en la que controla el diodo LED. Bueno, con las salidas tenemos que hacer una pequeña distinción. Las salidas de todos los hardware de Nano, el Nano, el 1, perdón, los hardware de Arduino, el 1, el Nano, el Micro y demás, van enumeradas desde el D2 hasta el que sea. Por ejemplo, este en concreto tiene del D2 al D13, ¿no? Si nos vamos a otros como el Mega, pues bueno, pues tiene 54 o 57 salidas, no recuerdo. Bueno, pues las salidas no todas permiten la modulación, es decir, no permiten un rango de salida, sino que sería 5 voltios o 0 voltios. Entonces tenemos que fijarnos, según el que utilicemos, cuál es el pin que tenemos que conectar, ¿no? En concreto, aquí lo he puesto para que lo tengáis de referencia. Los pines de PW para el Arduino Nano son estos: el 3, 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Es decir, el resto de pines desde el D2 al D13 que no sean estos no permiten la salida regulada. O salen con 0 o salen con 1, que serían 5 voltios. ¿De acuerdo? Y luego la frecuencia en estos pines, menos en el 5 y el 6 serían 490 Hz y el otro de 980 Hz. Ahora mismo simplemente lo he puesto como información, ¿vale? El tema de la frecuencia. Más adelante veremos que nos servirían para determinadas cosas. Bueno, pues este circuito, veis que es muy sencillo, no tiene ninguna complejidad, y ahora vamos a verlo sobre la práctica. Vamos a montar una protoboard y vamos a ver cómo funciona. Venga, vamos allá. Bueno, y aquí tenemos el código. Como veis, el código es muy sencillito, son muy poquitas líneas de código, porque realmente casi todo lo hace las dos funciones de Analog Rea y Analog Write. Pero bueno, empezamos por el principio, ¿vale? Como siempre. Mira, aquí tenemos 4 variables que utilizamos. Por un lado, la que me dice qué pin del analógico estoy usando para la lectura del potenciómetro. Por otro lado, la salida del LED. Después tengo la que lee el valor del potenciómetro y el brillo que le estoy mandando al LED, ¿vale? Bueno, aquí declaro la LED como salida. La del analógico no la declaro como entrada ni nada, no hace falta. Y aquí lo que hago es que con Leopot, pues bueno, leo el potenciómetro, saco el valor y luego lo que hago es que lo mapeo. Mapear, bueno, esto es una cosilla un poquito que no hemos usado hasta ahora, pero os voy a explicar para que os hagáis una idea. El valor que sale desde la pata de 3 hacia el LED va de 0 a 255. Pero el valor que me viene de un potenciómetro, en este caso por ejemplo, va de 0 a 1023. Entonces el mapeo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es convertir, es como digamos una regla de 3. Me adapta los valores del potenciómetro a los valores de salida del LED. Eso es lo que hace en la función de mapa, ¿vale? Simplemente hace eso, una conversión, ¿vale? Más que un mapeo, es una conversión de valores. Pasa de un rango a otro. Lo adapta para que sea útil, si no, no podríamos utilizarlo. Aquí con Analog Write lo que hacemos es guardar, no, enviar el brillo que queremos aquí. Si os dais cuenta, usamos Analog Write y no usamos el pin de salida, porque si aquí usáramos el pin de salida
directamente, en vez de con analog write lo hiciéramos directamente, lo que haríamos está mandando un voltaje en 5 voltios o en 0 voltios, que es cuando usamos entradas y salidas digitales. En este caso es lo que os comentaba, estamos entrando con analógico y estamos saliendo por un pin del D como analógico. En concreto lo usamos porque es un pin de PWM, que es lo que os comentaba. Y luego el tema del delay. El delay sí es importante porque, veréis, el Nano, los Arduino, tienen un solo convertidor de analógico a digital. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente poder leer de uno en uno. Es decir, yo puedo tener 4 entradas de analógicos, a 0, a 1, a 2, a 3, pero yo no puedo leer las 4 a la vez. ¿Por qué? Porque el conversor solo es uno. Como es uno, pues entonces lo que hace es leer uno, luego lee el otro, luego lee el otro y luego lee el otro. Mientras que está leyendo uno, los otros 3, si están cambiando de valor, no lo está leyendo. Bien, es cierto que la frecuencia del procesador es muy alta y eso prácticamente es imperceptible, pero en situaciones críticas sí es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué no tiene más reguladores, más adaptadores? Pues porque son muy caros. Un adaptador de los buenecitos pues está en torno a los 200 euros, 300 euros el adaptador. ¿Cómo funciona un adaptador? Pues hace divisiones de tensión. Hace divisiones de tensión y hace variaciones y hace comprobaciones mediante una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Entonces, claro, la cantidad de componentes electrónicos que hay que integrar en un convertidor analógico digital es demasiado alto y eso a nivel de fabricación es demasiado caro. Entonces los convertidores analógico digital, pues bueno, pues este es uno que es por aproximación. Entonces para las funciones que usamos nosotros nos sobra y tampoco tiene más inconveniente que lea. Aquí le he puesto yo un retardo de 30 en el delay de 30 milisegundos para que haga una lectura cada 30 milisegundos. Cuanto más alto sea, más parpadeará el LED, ¿vale? Podéis probarlo, en vez de poner un delay de 30, probar ponerlo un delay de 300 y veréis que tarda más. ¿Por qué tarda más? Porque tarda más en leer el valor del potenciómetro, simplemente por eso, ¿de acuerdo? Con 30 va de sobra, no hace falta que le pongamos menos, ¿vale? Bueno, pues este es el código, es muy simple, muy sencillito y no tiene ninguna complicación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el circuito ya montado, ¿vale? Como estáis viendo, un circuito muy sencillito. Lo único que tenemos por un lado el Arduino Nano, tenemos una resistencia, en concreto esta es de 220 ohmios, si mal no recuerdo. Bueno, uso 180 ohmios muchas veces por el tema de que se ilumine un poquito más. Y no se queme el diodo, claro. Y después tenemos un potenciómetro. El potenciómetro tenemos que tener en cuenta que como máximo pueden ser de 10K para lo que estamos haciendo ahora, que es controlar la intensidad de un diodo LED a través de un potenciómetro. Acordaros, la resistencia máxima del potenciómetro 10K, con uno de 5K también valdría. Para más no, porque para más el salto sería demasiado grande e incluso en algunos casos ni siquiera sería poquito a poquito, sino que sería completamente encendido o apagado, ¿vale? Pues bien, como estáis viendo el circuito, pues ahora vais a fijaros, en el momento en que yo cojo y empiezo a girar bueno, iba a decir el volumen. En el momento que voy girando el potenciómetro, pues la resistencia del potenciómetro va variando, ¿veis? Y también va variando la intensidad, ¿lo veis? En principio, ¿cómo funciona? Como siempre, tenemos una puerta, en el diagrama os la habéis visto. Tenéis una puerta de entrada analógica, que en este caso he puesto la 0, y luego tenemos una salida. La salida tenéis que tener cuidado una cosa, os lo digo por experiencia. Al principio, cuando yo empecé a aprender Arduino Nano, cuando empecé a aprender Arduino en sus diferentes plataformas que hay de hardware, pues bueno, pues probé un circuito de este estilo y bueno, pues yo suelo utilizar los pines de principio, o sea, es decir, si me voy a lo digital utilizo el D2, que sería el primero, y si me voy al analógico, la 0, ¿vale? Bueno, pues cuando yo puse esto, pues yo me fui al D2 y configuré el D2 y aquello no se hacía progresivo, sino que cuando llegaba a la mitad del potenciómetro, pues se encendía y no había, digamos, esa variación poco a poco de brillo, ¿vale? Hasta que ya, pues bueno, mirando bien la documentación, pues me di cuenta que en un principio no caí, que es que las salidas tienen que ser PWM, es decir, tienen que salir salidas que permitan modulación o digamos un rango de voltaje. Entonces, en concreto, por casualidad, pues la D2 no lo es. Tenéis que mirar las que son, dependiendo del modelo del modelo de hardware que utilicéis, son unas patillas o otras. El Nano creo que eran el 2, el 5, el 6 y el 9, si mal no recuerdo.
en el diagrama, o creo que sí, en el diagrama, si no te lo pondré. Esas son las patillas que permiten tanto la salida digital, es decir, 5 voltios, que sería el 1 equivalente en binario, y 0 voltios, que sería el 0, o bien, como es este caso, una salida de PWM para que la salida sea modulada, es decir, que vaya en un rango de menos, esto es un falso contacto que me está haciendo el potenciómetro, porque no encaja bien esto, ¿vale? De mayor color, aquí se ve porque el brillo de que da el LED, ¿lo veis? Que no es encendido apagado, sino que es de poco a poco, ¿vale? Bueno, ahora una cosa que os puede pasar, como a mí me pasó, y yo cogí y dije, anda, pues si se puede hacer eso, pues vamos a meterle un control de, en vez de esto, pues le pongo el esto. No, ¿vale? ¿Por qué no? Bien, las patillas del Arduino Nano en concreto tienen una tensión máxima, o mejor dicho, un amperaje máximo de salida de 40 miliamperios. Este motorcillo, minúsculo, pequeño, gasta bastante más, ¿vale? Entonces corremos muy alta probabilidad de que nos quememos el pin del Nano. Entonces, para este tipo de cosas, para controlar motores, utilizaríamos lo que se llaman los drivers o los reguladores de voltaje de motor. Voy a hacer otro vídeo con esto, En este caso nada más que quería hacer este sencillito rapidito para que veáis cómo controlamos la intensidad del LED, ¿vale? Os voy a hacer otro vídeo con el tema de la regulación con motores. Veréis cómo se utilizan los drivers y veremos desde los drivers más chiquititos hasta los más grandes que se están utilizando, por ejemplo, hoy en día se utilizan para las impresoras 3D. Incluso veremos un motor de los grandes, tengo por aquí alguno. Un compañero me ha pedido que le ponga un circuito concretamente con este motor. Mirad. ¿Os imagináis el consumo en amperaje que tiene esto? Pues por aquí no lo pone, pero vamos, yo lo he hecho bastante. Esto es un EMA 7, creo, si mal no recuerdo. No, un EMA 17. Esto es un EMA 17. Esto es un motor paso a paso. Esto controla las impresoras en 3D, ¿vale? Y esto lleva un controlador que es el 8255. Creo que tiene por aquí alguno. Sí, aquí. Si no lo veáis, diréis imposible que ¿no? Esta minúscula. Esta cosa tan pequeñita es capaz de controlar un montón de vatios. Fijaros que es... Nada, esto, claro, evidentemente tiene su disipador de aluminio para que cuando esto se caliente, que se calienta, pues no se lo queme, ¿vale? Pero bueno, eso lo voy a poner en otro vídeo, que voy a hacer otro vídeo para regular el voltaje de los motores, ¿vale? Bueno, pues en principio poco más, porque ya habéis visto que es muy sencillito, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues como siempre os pido, le dais al like, el dedito para arriba. También darle a la campanita y suscribiros al canal, porque bueno, así de esa manera pues estaréis informados de cuando voy subiendo vídeos nuevos y te voy haciendo cosas nuevas en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ya estoy preparándome el tema de la página web y voy a ver en qué servidor alojo para ir catalogando los diferentes circuitos que vamos haciendo, los prototipos, según el grado de dificultad que tenemos, porque ya vamos a empezar a hacer un cosito un poquito más complicado. Vamos a empezar con lo más sencillito y luego iremos a un poquito más avanzado y luego ya haremos las cosas bastante avanzadas con circuitería digital intermedia y cosas de esas. Pero bueno, no me voy a entretener en el vídeo que este era para solo esto, el tema de cómo se regula el voltaje, para que veáis cómo el LED va de más a menos, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta otra.